So we are now he's repeating now the instruction about Guru Yoga. Ahora repite la instrucción sobre el Guru Yoga. So I'll go through it quite quickly because we already had a whole day on this. Y voy a ir por ella rápidamente porque ya tuvimos todo un día para verla. Hopefully you can see that repetition is very important. Pero espero que podáis ver que la repetición es muy importante. That we have to study, we have to read and remember and think about and ask questions until we are clear not only what we are doing, but why we are doing it. Sino que tenemos que estudiar, que tenemos que repetir, que ver y hasta que tengamos claro lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. So he says, moreover, although there are said to be an inconceivable number of ways for practitioners to enter the Dharma, their epitome is as follows. Y luego dice, es más, aunque se ha dicho que existe un número inconcebible de caminos para que los practicantes sigan el camino del Dharma, lo siguiente es el epítome o resumen de ellos. We don't have time to study a lot of Dharma. No tenemos tiempo para estudiar un montón de Dharma. We learn a bit about this and a bit about that. But if we get to the main point and we stay with the main point, then we can really have some good success. Estudiamos un poquito de esto y un poquito de aquello, pero si llegamos al punto principal y lo estudiamos, entonces sí podemos tener éxito. So he says the preliminary is to develop the intention to gain perfect enlightenment for the sake of all beings. Entonces dice, el paso preliminar es generar la intención de lograr la iluminación perfecta por el bien de todos los seres. This is the great antidote to judgment, to inclusion and exclusion as a polarity. Y este es el gran antídoto a emitir juicios y a la inclusión y la exclusión como polaridades. The ego is the site of bias. El ego es el lugar donde se produce el sesgo. But we want to find the state of awareness which is without bias. Pero nosotros queremos encontrar el lugar de la presencia que está libre de sesgo. Then he says the main practice is to pray to the Guru, and the final stage is to maintain the presence that arises from the blessing of that prayer. Dice, la práctica principal es la plegaria al Guru, la fase final es mantener la experiencia que surge de la bendición de esa plegaria. Prayer is a very effective way of focusing the mind and avoiding distraction. Es una manera muy efectiva de centrar la mente y evitar distracciones. You're using emotion to avoid being carried away by diverse emotions. Estás utilizando la devoción para evitar ser arrastrado por las emociones. So with bodhicitta, we open ourselves to all beings. Entonces con la bodhicitta nos abrimos a todos los seres. And with praying to the Guru, we gather ourselves into one point of undistracted focus. Y con la oración al Gurú nos reunimos, nos colocamos en un solo punto con respecto al Gurú. So, regarding the first stage, at the beginning of each practice session, you must remember to develop the very pure altruistic bodhicitta of both aspiration and actual practice. Respecto al primer paso, al comienzo de cada sesión de la práctica, debes acordarte de generar la bodhicitta pura, tanto la de aspiración como la de la práctica real. Now, since our practice, we hope, will be of ongoing awareness, we can do this at any time. Y puesto que espero que nuestra práctica se celebre con una presencia continua, pues podemos practicar esto en cualquier momento. So, sitting on the bus, having a drink.
sentado en el autobús, tomando una copa. Then you can immediately think, may all those who are thirsty have water. Y puede inmediatamente pensar que todos los que tengan sed tengan agua. In an instant, you unite yourself with the hungry ghosts and beings in the torment of the hot hells. Y en un instante, pues te unes con los seres hambrientos y con aquellos que están en los infiernos calientes. Every experience which is occurring for you is also a bridge of connectivity to be with other people. Cada experiencia que se abre para ti es también un puente que te une con todos aquellos seres que tienen la misma experiencia. And we're developing both an aspiration of benefit for others, may all beings be happy. Y desarrollamos tanto la aspiración de beneficiar a todos los seres, que todos los seres sean felices. And the motivation that when we do the practice, we are doing it for the benefit of all beings. Y la motivación de que cuando hacemos la práctica, la hacemos por el beneficio de todos los seres. The openness of the mind has no limit or boundary. La apertura de la mente no tiene límite o frontera. So, doing the practice for others means this is important. Hacer la práctica para los demás significa esto es importante. And he goes on to explain this. Thus, here in samsara, all mother sentient beings equal the sky in extent. And in particular, your own very kind parents have been tortured for a very long time by terrible sufferings. And so you feel compassion for them. Y continúa diciendo, piensa que aquí en el samsara, todas las madres de los seres sensibles, tan numerosos como vasto es el espacio, y en concreto tus bondadosos padres, que han sido torturados con sufrimientos atroces durante un largo tiempo, y por tanto, sientes compasión hacia ellos. So it means to resist the tendency to make something or someone special. Es decir, resistir la tentación de convertir a alguien especial. For example, you might have a cat. Por ejemplo, puede que tengas un gato. You love your cat. Te encanta tu gato. You watch your cat doing many interesting things. Observas cómo tu gato hace muchas cosas interesantes. But in the world, there are millions of cats. Pero en el mundo hay millones de gatos. So when you look at your cat, you should always include all cats. Así que cuando mires a tu gato, debes incluir a todos los gatos. The same with children. When you see your children, you should think of all children. Y lo mismo con los niños. Cuando tú veas a tus hijos, debes incluir a todos los hijos. Otherwise, you create special groupings. My cat, my dog, my children, my lover. Porque si no, tú haces uno de estos agrupamientos especiales de mi gato, mi perro, mis hijos, mi amante. And this creates a distortion of perception. Y esto crea una distorsión de percepción. Because by having this appearance as special, this one form, Porque al tener esta apariencia de especial, esta una forma, the rest recedes into the background. el resto se desvanece en el fondo. And this privileging of one makes you blind to the others. Y esta manera de privilegiar uno te vuelve ciego a los demás. So when you look at your cat, you have to bring all cats and dogs and rats to be together. Así que cuando miras a tu gato, debes traer a todos los gatos y a los perros y a las ratas, a todos juntos. May they all be happy. Que todos sean felices. Develop an aspiration for them to be free of suffering and to enjoy happiness, and think of quickly establishing them in Buddhahood. Genera la aspiración de liberarles del sufrimiento y de que puedan gozar de la felicidad, y haz el propósito de conseguir que lleguen cuanto antes a la budeidad. We see how they suffer. We understand that their suffering arises from ignorance. Vemos cómo sufren y entendemos que su sufrimiento surge de la ignorancia. Now, he doesn't say then
go and buy a drum and go up and down the street banging it and telling everyone to become Buddhist. Y desde luego lo que no dice es ve y compra un tambor y ve arriba y abajo tocando el tambor por la calle, diciéndole a todo el mundo que se vuelva budista. Many people are not interested in self-development or any strange notion of enlightenment. A mucha gente no le interesa el desarrollo de ellos mismos o esta noción extraña de la iluminación. They believe that their thoughts tell the truth. Creen que sus pensamientos le cuentan la verdad. Don't try to change other people's minds. No intentes cambiar la mente de los demás. Unless they are interested, there's no need to say anything about Dharma. A menos que tengan interés, no hay nada que decir sobre el Dharma. However, we can open ourselves to them, and by freeing our minds from prejudice about them, this openness of inclusivity creates a softening of all the boundaries that isolate individuals. Pero sí podemos abrirnos a ellos y con esta apertura hacia ellos podemos recibirlos más fácilmente y esta apertura suaviza toda la frontera, toda la separación que existe en el mundo. So in order to accomplish that, you pray to the Guru and maintain the actualization of the intrinsic way. Entonces, para lograr eso, reza al maestro y mantén la realización del camino intrínseco. That is to say, you pray to the teacher as the presence of the open awareness, and through prayer you open yourself to that. Es decir, reza al maestro como la personificación del estado de presencia y a través de ello tú te abres a eso. So you can pray with the 7-line prayer, which you can find on the website. Podéis hacerlo con la oración de 7 líneas que podéis encontrarla en la página web. This is the most famous prayer to Padmasambhava. Que es la oración más famosa a Padmasambhava. And essentially it's saying, I want to be like you. Esencialmente lo que dice es, yo quiero ser como tú. As you are, I want to be. Como tú eres, así yo quiero ser. And this is possible because we have the same open ground of emptiness. Y esto es posible porque tenemos la misma base abierta de la vacuidad. So he says you should commit yourself to this actual activated bodhisattva or bodhicitta practice. Y es lo que dice, debes comprometerte con estas actividades reales de bodhicitta. So, of course, just as we don't just think of benefit for our cat, but for all cats, when we pray to the teacher, we also think of the presence of all other teachers and gurus. Y por supuesto, igual que cuando consideramos a nuestro gato, incluimos a todos los gatos, cuando consideramos y oramos a nuestro maestro, debemos incluir a todos los maestros. The many, many cats in the world represent the diversity of the ways in which the potential for cat emerges from emptiness. El que haya muchos gatos en el mundo muestra la diversidad con la que el potencial de convertirse en gato surge de la vacuidad. And the presence of all the teachers shows the way in which the potential of emptiness shows itself as many, many forms of Dharma expression. Y el que haya muchos maestros muestra cómo el potencial de la vacuidad se muestra a sí mismo con la manifestación de muchísimos maestros diferentes. And we always have to remember the important thing is our connectivity. Y siempre tenemos que recordar, lo más importante es nuestra conectividad. Don't objectivize, don't think, oh, this teacher is better than that teacher.
No objetivices, no digas, oh, este maestro es mejor que aquel otro maestro. All we can say is, I feel more resonance with this teacher than with that one. Todo lo que podemos decir es, yo siento más resonancia con este maestro que con aquel. This keeps you aligned with the energetic nature of the field of manifestation. Y esto te mantiene alineado con el campo emergente de manifestación. So he says, after praying in this way, all other gurus melt into the body of your own very kind guru, who is the presence of all the Buddhas of the three times. Y dice, tras rezar de esta manera, todos los otros maestros se funden en el cuerpo de tu propio y bondadoso maestro, que es la presencia de todos los Budas de los tres tiempos. So, a very basic polarity that we can have is either there is one or many. Una polaridad muy básica que podemos tener es que o bien hay uno o hay muchos. So here, all the teachers come into your own teacher, and your own teacher is the unity form or the manifestation of all the Buddhas of the three times. Entonces, aquí tenemos que todos los maestros se funden en tu propio maestro, con lo que tu maestro es la unidad o la representación de todos los maestros de los tres tiempos. Not just one, and also not many different. No solo uno, pero tampoco muchos y diferentes. You have many moods, you have many gestures and postures of the body. Tiene muchos estados de ánimo, tiene muchas posturas del cuerpo. Doesn't mean you have many different bodies, No significa que tengas un montón de cuerpos diferentes. but also in some ways you can't really say you just have one body because it shows so many different positions and activities. Y de otra manera tampoco puedes decir que tú tienes solo un cuerpo porque muestra un montón de posiciones y de actividades diversas. The reason we reflect in this way is don't try to establish some certain definition about a situation. La razón por la que razonamos de esta manera es por la cuestión de no intentes establecer algo de alguna manera específica. All phenomena arise in dependent origination. Todos los fenómenos surgen en originación dependiente. There is no final circle around any form in the world because every form arises in origin with relation to others and is maintained in relation to others. No intentes colocar ningún círculo alrededor de nada, porque todas las cosas surgen en relación con los demás y en relación con otros fenómenos. So when you see one, there are many. When you see many, there is one. Entonces, cuando ves uno, hay muchos. Cuando ves muchos, hay uno. We avoid all polarities by following the middle way, which is non-duality. Evitamos todas las polaridades al seguir el camino medio, que es la no dualidad. So then he says, offer to the teacher all that you actually possess through your body, speech, and mind, and also many visualized offerings. Y entonces dice, ofrécele cuanto posees a través de tu cuerpo, palabra y mente, así como las diversas ofrendas que visualices. We offer in order to make a connection. Ofrecemos para hacer una conexión. It's a way of manifesting the sense you have value and I connect with you. Es una manera de manifestar con el sentido de tú tienes valor y yo conecto contigo. So this morning we looked at these 4 stages of karma. Entonces esta mañana vimos las 4 etapas del karma. The first stage is there is self and other. Secondly, an intention forms from self towards the other. Primero está el yo y el otro. Y en segundo lugar, hay una intención desde el yo hacia el otro. So I want to steal something from you. Como yo quiero robar algo de ti.
you exist, I exist, and there's some possibility of stealing. Yo existo, tú existes y hay una posibilidad de robar. But when we imagine the Buddhas and we make offerings, this is a different kind of intention. Pero cuando imaginamos los Budas y hacemos un ofrecimiento, eso es un tipo de ofrecimiento diferente. The function of this intention of connection is to dissolve my isolation. La función de de construir esta conexión es para disolver mi aislamiento. Whereas if my intention is to steal something from you, Mientras que si mi intención es robar algo de ti, this will increase my isolation from you because I don't want you to know that I've stolen from you. esto va a incrementar mi aislamiento de ti porque yo no quiero que tú sepas que yo voy a robar algo de ti. We have to remember the great inclusion means no boundaries, no limits, no separation, nothing done just for the purposes of the ego self. Y que tenemos que recordar, la gran inclusión implica que no hay fronteras, que no hay límites, y no hacer algo solo para un yo. Then with the sense of the great value of the teacher, with deepest genuine faith and devotion, pray from the center of your heart. Y entonces con profunda fe y devoción sincera, reza desde el fondo de tu corazón. You have what I want. Tú tienes lo que yo quiero. I don't want money, I don't want power, I don't want your house or your horse. No, yo no quiero dinero, yo no quiero poder, yo no quiero tu casa ni tu caballo. I want your light. Yo quiero tu luz. Please give me your light. Por favor, dame tu luz. Now, the heart of the teacher is always full of light. Bueno, pues el corazón del maestro siempre está lleno de luz. It's not a finite quantity that if he gives the light to two people, there'll be none left for the third. No es una cantidad limitada, finita, en el sentido de que si le da luz a dos personas, pues ya no le queda para los demás. I want light to illuminate the fact that I also am light. Yo quiero luz para iluminar el hecho de que yo también soy luz. I am in the darkness of imagining my own solidity, my isolation, and my vulnerability to hopes and fears. Yo quiero la luz para sobreponerme a mi aislamiento y para dejar de estar atrapado por mis esperanzas y temores. Then he says, take the four initiations in whatever manner, simple or elaborate, is appropriate. Dice entonces, recibe las 4 iniciaciones de la forma que sea más apropiada, sencilla o elaborada. So this was described in the first commentary. Esto lo describimos en el primer comentario. Essentially, it means that the light of the body, speech, and mind of the guru flow into us, and then individually, and then all together. Y eso esencialmente lo que quiere decir es que la luz de la mente, el habla y la acción del maestro individualmente se funden en nosotros y luego todas juntas. In the Tibetan systems of Tantra, there are many, many different kinds of initiation. En los sistemas tibetanos del Tantra hay muchos tipos diferentes de iniciaciones. But the central point or the central principle is to dissolve the sense of isolation of the individual. Pero el punto central, la cuestión central es disolver la sensación de aislamiento del individuo. Your body is full of light. Send me that light. Now my body is full of light. Tu cuerpo está lleno de luz y envíame esa luz y ahora mi cuerpo está lleno de luz. Your speech is full of light. Send that light into my
throat so that my speech is full of light. Tu habla está llena de luz, envía esa luz a mi garganta y ahora yo estoy también lleno de luz. Your mind is full of light. Send the light of your mind into mine so that my mind is full of light. O sea, tu mente está llena de luz, envía esa luz hacia mí de manera que ahora ya mi mente está llena de luz. You can't catch light. No puedes atrapar la luz. If the sun is shining and you go outside, you can let the sun fall on your open hand. Si brilla el sol y sales afuera, tú puedes dejar que la luz del sol caiga sobre tu mano abierta. The sun generously offers you its light. El sol de manera generosa o te ofrece su luz. But if you close your hand to catch the light, Pero si tú cierras tu mano para atrapar la luz, then the inside of your hand becomes dark. entonces dentro de tu mano se vuelve oscuro. So this is the meaning of the light. Entonces esto es el significado de la luz. You cannot catch it. No puedes atraparla. You have thoughts about your body, thoughts about your speech, thoughts about your mind. Tienes pensamientos sobre tu cuerpo, pensamientos sobre tu habla, pensamientos sobre tu mente. Some people love their voice, some people hate it. Hay gente que le encanta su voz y otra gente la odia. Emotions like love and hate create the voice as if it were a fixed object. Emociones como amor y odio crean la voz como si fuese un objeto. So we participate in this reception of light in order to dissolve all traces of reification, solidification, and grasping. Entonces participamos en este proceso con la luz para disolver cualquier cuestión que tenga que ver con el aferramiento, con la reificación, con la cosificación. Now my body is full of light. Y entonces ahora mi cuerpo está lleno de luz. Then the guru comes to the top of your head and dissolves into a ball which comes into your heart, and your body of light dissolves into that ball as well. Y entonces ahora tu maestro se convierte en una bola de luz que entra en tu cuerpo y se disuelve y llega a tu corazón. Y entonces tu cuerpo se convierte también en luz y se funde en tu corazón. Now there is only a tiny ball of light which becomes smaller and smaller and smaller until it vanishes. Y ahora solo queda una pequeña bola de luz hasta que se vuelve más y más pequeña, más y más pequeña, hasta que por fin desaparece. Stay completely present in that shrinking ball. That is all there is. Estate completamente presente en esa bola menguante. Eso es todo lo que hay. Your body, remember, has become light and it dissolves into the ball of light. Tu cuerpo, recuerda, se ha convertido en luz y se convierte en esa pequeña bola de luz. You have to do this again and again until you are the ball of light. Tienes que hacer esto una y otra vez hasta que tú seas la bola de luz. Otherwise, you find yourself observing the process as if you're looking from the outside. Porque si no, tú te encuentras observando el proceso como si lo estuvieses mirando desde fuera. It should be so completely you that when this ball dissolves into nothingness, there is only infinite emptiness. Y debería ser tan tú que cuando por fin esta pequeña bola de luz se disuelve en la nada, solo queda una espaciosidad vacía. And he says, it is said that in the state in which the guru's body, speech, and mind are mixed inseparably from your own body, speech, and mind, the fabrications of the three times are cut off. Entonces, se dice que en ese estado en que el cuerpo, la palabra y la mente del maestro se funden con tu cuerpo, palabra y mente, los engaños de los tres tiempos quedan eliminados. The fabrications depend on the separation of subject and object. Ese tipo de engaños dependen de la separación de sujeto y objeto. You can remember what you did last year. Puedes recordar lo que hiciste el año pasado.
So that's a fabrication. Entonces, eso es una fabricación. You're developing in your mind what you take to be an accurate memory of what happened then. Tú estás desarrollando en tu mente lo que parece un recuerdo ajustado, un recuerdo preciso de lo que sucedió entonces. You can think about what you'll do next week. Tú puedes pensar sobre lo que harás la semana que viene. Then you're fabricating or making a series of images about how you are going to be in a particular place. Y entonces estás fabricando situaciones de cómo tú estarás en sitios en concreto. When you're in this completely dissolved open state, there is no subject and object. Cuando tú estás en este estado completamente disuelto, no hay sujeto y objeto. When you're beginning to do this practice, echoes of your habit formations will move in this space. Cuando empiezas a hacer esta práctica, ecos de tus formaciones habituales, pues empiezan a habitar el espacio. If you become distracted and your attention goes to them, they will instantly seem to be a solid something you stand in relation to. Si tú te distraes y empiezas a prestarle atención, inmediatamente estos se vuelven sólidos y son algo con lo que tú te puedes colocar en relación. If you can, then simply relax and open. Si puedes, entonces simplemente relájate y ábrete. If that doesn't happen and one thought seems to be leading to many, Si eso no sucede y un pensamiento parece que conduce a muchos, then if you have time, you should go back to praying to the Guru. entonces, si eso sucede, si tienes tiempo, debes volver a lo de orar al maestro. The Guru is always with you. El maestro siempre está contigo. As soon as you put your hands together, Guru is there. Si tú pones las manos juntas, el maestro está ahí. I need help. Necesito ayuda. You are wonderful. Help me. Tú eres maravilloso, ayúdame. Help me. We have to become very small, very pathetic. Ayúdame. Tenemos que volvernos muy pequeños, muy patéticos. Like a small child waiting by the pushchair, waiting for mama to come. Como un niño muy pequeño que va en su carrito de bebé y está esperando que su mamá venga a empujar. I have to wait for mama. Yo tengo que esperar a mamá. Mm-hmm. So that feeling is very precious in the meditation. Entonces, ese sentimiento es precioso en la meditación. Because then when you dissolve and some thoughts and feelings come, Porque cuando en ese momento tú te disuelves y vienen algún sentimiento, algún pensamiento, I'm not allowed to play. My mama said no. yo no me permiten jugar, mi mamá me dijo que no. I'm waiting for mama. Estoy esperando a mamá. You're just sitting. Solo está sentado. Every possibility of your personality, of your emotions, of your tendencies is useful in Dharma if you understand how to use it. Cada aspecto de tu personalidad, de tu funcionalidad es útil en el Dharma si tú sabes cómo darle uso. The central point is not to enter into duality. La cuestión central es no entrar en la dualidad. Awareness is aware of what is arising and passing. It does not stand in a dualistic relationship with them. La presencia, el estar presente con todo lo que surge y pasa, no se mete en la dualidad de juzgar. But when your ego consciousness becomes aware of what's arising, it becomes interested in terms of advantage or disadvantage, and that leads into an involvement. Pero cuando tu conciencia ego se da cuenta de lo que está surgiendo, se interesa en términos de ventaja o desventaja,
y entonces ahí se involucra en ello. So now he gives us instruction in what to do when you are sitting relaxed and open with the empty mind. Y entonces ahora nos da unas instrucciones de qué hacer cuando estamos sentados con nuestra mente vacía. Do not go after past ideas. No vayas en busca de ideas pasadas. The idea is gone. La idea se fue. We want to think about it because it interests us or troubles us. Queremos pensar sobre ella porque o bien nos interesa o bien nos perturba. We might feel that there is some value in that idea. I need to spend more time with it. It has things to show me. Que podemos sentir que la necesidad de pasar más tiempo con esa idea, es decir, necesito pasar más, involucrarme con ella porque hay algo que sacar de ella. Let it go. Pues déjala ir. If you get the idea, you will lose spaciousness. Si tú consigues la idea, si tú obtienes esa idea, vas a perder la espaciosidad. Before you sat to do the practice, you were running around with ideas. Antes de que te sentases a hacer la práctica, pues ibas por ahí lleno de ideas. Now you've done the practice, you're right at the central point. You did the practice to gain open awareness. Y ahora te has sentado a hacer la práctica para alcanzar la presencia abierta. Now the ego says, oh, I've changed my mind. I prefer to have a thought. Pero el ego cambia su mente y dice, no, pero prefiero tener un pensamiento. The thought seems attractive. El pensamiento parece atractivo. You have had millions and millions of thoughts in your life. Has tenido millones y millones de pensamientos en tu vida. They have all vanished. Todos se han desvanecido. This thought is also vanishing. Este pensamiento también está desapareciendo. It has nothing to give you. No tiene nada que darte. So when you see that, you have to just settle. It's not that you have to hold yourself in place. That won't be effective. You have to relax and be the space through which the thoughts are moving. Y entonces cuando tú lo ves, tienes que simplemente relajarte. O sea, no se trata de mantenerte ahí con esfuerzo sin pensamientos, sino ser el espacio a través del cual los pensamientos se mueven y se van. So he says, do not wait expectantly for future ideas. Dice, no tengas esperanza de ideas futuras. Maybe you get a bit bored. Quizá te aburres un poco. Who is bored? ¿Quién se aburre? This is why we study the view again and again and again. Y por esto es por lo que estudiamos la visión una y otra vez. It's to thin the fogginess of your mind so that you have an instant recollection. Presence is best. Es para disipar la niebla de tu mente, de manera que tú tengas un recuerdo instantáneo de que la presencia es mejor. The presence is intrinsic. It is just here. La presencia es intrínseca, está ya aquí. The ego is artificial and seeks the artificial. El ego es artificial y busca lo artificial. The one who goes after past thoughts, the one who goes after future thoughts, the one who grasps at present thoughts, this is your ego consciousness. Aquel que va en busca de pensamientos pasados, aquel que va en busca de pensamientos futuros, esa es tu conciencia ego. It's not that you have two different things, that you have awareness and the ego consciousness. Y no es que tengas dos cosas distintas, que tengas presencia y tu conciencia ego. The ego consciousness is the energy of the mind operating out of awareness. La conciencia ego es la energía de la mente que funciona a partir de la presencia.
when you relax into awareness, the dualistic governance or the dualistic control of consciousness starts to dissolve. Cuando te relajas en la presencia, la gobernancia o el control dualista de la consciencia empieza a disolverse. You see, but no one's seeing. You hear, but no one's hearing. Tú ves, pero no hay nadie viendo. Tú oyes, pero no hay nadie oyendo. So you're not going to become deaf, dumb, and blind. Eso, es decir, no te vas a volver ciego y sordo. Your functioning will continue without any limitation. Tu funcionamiento va a continuar sin límite. In fact, it will be quicker, more intuitive, more precise. En realidad va a ser más intuitivo, más preciso, más rápido. Because it's not going to be mediated through the opacity of a self-referential ego state. Porque no va a estar mediatizado a través de la opacidad de un yo ego autorreferencial. So he says, free your present awareness from effort and contrivance. Dice, libera tu presencia espontánea de cualquier esfuerzo o elaboración artificial. So in the Tibetan text, these kind of sentences, they read like this. The verb is in quite an active form. En este tipo de oraciones, en tibetano, el verbo está en una forma bastante activa. But actually, because all manifesting phenomena are impermanent, Pero en realidad, puesto que todos los fenómenos que se manifiestan son transitorios, they will go by themselves. van a liberarse por sí mismos. If I look at an old photo of myself, Si yo miro una foto antigua de mí mismo, I see that at one time there was hair on the top of my head. yo veo que en algún momento había pelo en la parte de arriba de mi cabeza. Now, I have not been following some esoteric Buddhist practice of plucking 108 hairs from the top of my head every day. Yo desde luego no he estado siguiendo ninguna práctica budista esotérica de tirar de 108 pelos de lo alto de mi cabeza cada día. Without the least effort, the hair is falling. Sin el menor esfuerzo, el pelo se cae. So it's the same with the mind. Y es lo mismo con la mente. Everything will go. The problem is grasping and clinging. Todo se irá. El problema es el aferramiento y el anhelo. That's important. So I don't have to actively do anything. I have to allow myself to become familiar with being fully relaxed. Entonces, ese es el punto. No tengo que realmente hacer nada, tengo que familiarizarme con el hecho de estar totalmente relajado. Now, in our world, because there are different kinds of danger, there's computer hacking, there's robbers in the street, there's drunken drivers, and so on, we have to be a bit vigilant. Entonces, en nuestro mundo, puesto que hay ladrones en la calle, hay hackers en el mundo virtual, hay conductores borrachos, pues sí tenemos que tener vigilancia en nuestra vida. And this self-protective turn brings a vibration of anxiety into our life. Y este giro autoprotector trae una especie de ansiedad a nuestra vida. I need to check out what's happening because I want to be safe. Yo tengo que comprobar qué es lo que está pasando porque quiero estar seguro. So this teaching is quite difficult. Entonces, esta enseñanza es bastante difícil. Because it says you are already safe. Porque dice, tú ya estás a salvo. But you make yourself less safe by your vigilance
arising from a false feeling that you are unsafe. Pero te pone más, te dejas de estar a salvo con tu sobrevigilancia creyendo que no estás a salvo. Yeah, but I could die. Sí, pero yo podría morir. Oh, relax, you are going to die, that's for sure. Ah, pues relájate porque vas a morir, eso seguro. But I want to have a good death. Pero quiero tener una buena muerte. Okay, what would that be? Y bueno, eso, ¿cómo sería eso? When you die, you let go. Cuando te mueres, tú dejas ir. That would be a good death. Esa sería una buena muerte. No, a good death would be one when I'm not there. Bueno, una buena muerte sería cuando yo no estoy ahí. So you want to be under anesthesia when you die. Entonces quieres estar bajo la anestesia cuando te mueras. When the space of awareness opens, where will you be? Cuando se abra el espacio de la presencia, ¿dónde vas a estar? But I'm afraid of dying. Pero yo tengo miedo de morir. What is there to be afraid of? ¿Y qué es lo que hay ahí? ¿A lo que tenerle miedo? I will cease being me. Voy a cesar de ser yo. Are you so very happy being you? Ya estás, es que estás muy contento siendo tú. No, but I don't want to be nothing at all. No, pero yo no quiero ser nada en absoluto. There is no Dharma book that says you will be nothing at all when you die. No hay ningún libro de Dharma que diga que tú serás nada en absoluto cuando mueras. Some traditions don't concern themselves with what happens after death. They say, stay awake, stay present. Algunas tradiciones no están muy preocupadas con lo que sucede tras la muerte. Simplemente te dicen, estate despierto, estate presente. But I can't imagine not being me. Pero yo no puedo imaginarme no ser yo. So this is why we reflect on impermanence and death. Por esto es por lo que nosotros reflexionamos sobre la impermanencia, la transitoriedad y la muerte. If you have photographs from your childhood, you should lay them out and look at them. Si tienes fotografías de tu niñez, pues deberías sacarlas y mirarlas. I was this person and I am not now this person. Yo era esta persona y ahora ya no soy esta persona. That person has died. Esa persona... Hello? Hello? Hola. ¿Sí? ¿Aló? Yeah, it's okay. Oh, Yeah, vale. can you hear me now? ¿Me podéis oír Okay, ahora? so Sí. that person has died. Esa persona ha muerto. And then you look at all the photos, each of these photos, that identity has vanished. Y si tú miras a todas las fotos, esa identidad se ha desvanecido. And who you were yesterday has died. Y quien tú eras ayer también ha muerto. And who you were this morning has died. Y quien tú fuiste esta mañana también ha muerto. And who you were 1 second ago has vanished and will never return. Y quien tú fuiste hace un segundo se ha desvanecido y nunca volverá. So again and again, you have to bring yourself close to the direct experience of the dissolving of every identity that you have merged into. Entonces, una y otra vez tienes que llevarte a la experiencia de la disolución de todas las identidades con las que te has fundido. So he says, keep the mind free of contrivance, inherently relaxed and flowing in its own mode. Y dice, mantén la mente sin tensión, en calma y deja que fluya a su modo. So contrivance means this artificial activity of inventing or making something. Tensión se refiere a este construir de manera artificial.
So if you look at a photo of yourself as a child, Entonces, si tú miras una foto de ti mismo cuando eras un niño and it seems obvious to you, oh, that's me, y tú, pues es obvio para ti, ese soy yo. this is a contrivance. Esto es, eso genera tensión. It's a memory trace vibrating with you that seems to confirm that you are the same person. Eso es un rastro de recuerdo que parece, que parece reforzar que tú sigues siendo la misma persona. So observe your thought pattern in that moment and you see, oh, I have just constructed the illusion of the continuity of myself. Entonces, si tú observas precisamente en ese instante y te das cuenta, acabo de construir la ilusión del mantenimiento de mí mismo. I believe that an impermanent thought can tell me a permanent truth. Yo creo que un pensamiento transitorio me puede contar la verdad permanente. So when this kind of mental activity arises in the mind, don't enter into it. Entonces, cuando surge este tipo de actividad mental en la mente, no te involucres con ella. And so keep the mind free of contrivance doesn't mean that you should push it away as if it was something contaminating. El mantener la mente sin tensión no quiere decir que tú tengas que apartarla como si fuese algo malo, algo The, contaminado. Sorry. the thought arises and vanishes. El pensamiento surge y desaparece. If there is no movement of involvement, there is no trace. Si no hay movimiento de implicación, pues no deja rastro. Because this is what we looked at this morning. If you don't grasp at the thought, it remains an empty potential. Es lo que hemos visto esta mañana. Si tú no te aferras al pensamiento, permanece en su potencial vacío. The life, the separate life, the seeming existence and validity of the thought is not in the thought, it's in your involvement in it. La vida, la aparente vida del pensamiento no está en el pensamiento, está en tu implicarte en él, tu involucrarte en él. So we were looking at contrivance. Estábamos mirando el esfuerzo y el control. So when we are just sitting open and the flow of experience is arising, Entonces, cuando estamos sentados abiertos y surge el flujo de experiencia, if there is a slight vibration as the subject, that is to say, there's a tilt towards something as an object, then subject and object are born together. entonces si hay una vibración hacia el objeto, es decir, surgen a la vez sujeto y objeto, pues entonces hay una tensión. Or if the object formation seems to impinge so that the subject has a reaction, again, subject and object are born together. O bueno, si el sujeto va hacia el objeto, o sea, hacia el sujeto y hay algún tipo de relación, pues de nuevo ambos surgen juntos. When there is no glue between the two, there is no trouble. Cuando no hay pegamento entre los dos, no hay problemas. Because you can only glue things which are separated. Porque tú solo puedes pegar cosas que estén separadas. What we take to be subject and object are in one flow. Lo que tomamos como sujeto y objeto están en un flujo, en una corriente. So you have a double move of seemingly separate, then a glue.
Entonces tenemos el doble movimiento de aparentemente separados y el pegamento. That is to say, I find myself thinking about something. Es decir, yo me encuentro a mí mismo pensando sobre algo. There is something to think about. Hay algo sobre lo que pensar. The more the somethingness of the object side seems real and strong, the more the somethingness of the subject side seems real and strong. Cuanto más parezca real y fuerte el hecho de que el objeto sea algo, más real y fuerte parece el sujeto también ser algo. Both are energy without any separate existence. Ambos son energía sin existencia separada. So then he says, keep the mind inherently relaxed and flowing in its own mode. Entonces dice, mantén la mente relajada y deja que fluya a su modo. The grammar is a bit strange. It really is saying the mind is inherently relaxed, so don't disturb it. La gramática es un poco extraña porque en realidad lo que quiere decir es la mente está inherentemente en calma, así que no la perturbes. When you grasp at something, you grasp at yourself. Cuando tú te aferras a algo, tú te aferras a ti mismo. There is nothing to grasp. No hay nada a lo que aferrarse. The mind grasps its own fabricated image of the other. La mente aferra a su propia imagen fabricada del otro. So don't do anything. Entonces no hagas nada. Then it instantly vanishes. Entonces eso se desvanece instantáneamente. So this is very important because then you realize you are a very, very stupid God. Y esto es muy importante porque entonces te das cuenta de que tú eres un Dios muy, muy estúpido. You are making the world. Tú estás fabricando el mundo. Why? ¿Por qué? Do you want to be world president with endless responsibilities? ¿Quieres ser el presidente del mundo con responsabilidades sin fin? Wouldn't you like to just have a relaxed, easy time? ¿No te gustaría tener simplemente una temporada relajada y fácil? So when you generate this identity of being a subject, Entonces, cuando tú has generado esta tendencia a ser un sujeto, you give birth to the object. tú haces que el objeto nazca. And because this polarity of subject and object has arisen, all the possible objects of the world arise. Y puesto que estas dos polaridades básicas, sujeto-objeto, han surgido, todas las otras polaridades del mundo surgen. So you look around your room and you see object after object after object. Entonces tú miras por tu habitación y tú ves objeto tras objeto tras objeto. None of these things exist. Ninguno de ellos existe. They are appearances arising in the mind. Son apariencias que surgen en la mente. But we give birth to them as something. Pero nosotros hacemos que nazcan como algo. When we say that Prajnaparamita, the wisdom of emptiness, is the mother of all the Buddhas, Cuando decimos que Prajnaparamita, la madre de toda, la base de la vacuidad, es la madre de todos los Budas, that's because she keeps them in the womb of emptiness. es porque los mantiene en el útero, en el vientre de la vacuidad. That's like the thoughts and feelings showing and vanishing, showing and vanishing. Nothing is born. Es como los pensamientos y los sentimientos se muestran y desaparecen, se demuestran y desaparecen, nada nace. But when subject and object arise in the mind, then everything is born. Pero cuando sujeto y objeto surgen en la mente, entonces todo nace. As an illusion. Como una ilusión. The only reality of the illusion is our belief in the illusion.
La única realidad de la ilusión es nuestra creencia en esa ilusión. This is a deluded belief. Y es una creencia engañada. So he says, your mind should be relaxed without sinking, calm without being tightly focused. Entonces dice, debe estar relajada sin caer en la opacidad y reposada, sin una focalización forzada. Sinking is when you feel kind of tired or losing energy. Cuando se hunde tu mente es como cuando está opaca, es como cuando estás muy cansado, cuando pierdes tu energía. The mind cannot sink, but the energy of the mind fused with thoughts can sink. La mente no puede hundirse, pero la energía de la mente cuando se funde con los pensamientos sí puede hundirse, puede ser opaca. So your mind might be a bit depressed. You feel a bit heavy and without energy. Bueno, pues tu mente puede sentirse un poquito, por ejemplo, deprimida, sin energía. I am depressed. Yo estoy deprimido. This has nothing to do with the mind. Esto no tiene nada que ver con la mente. This is a statement of the energy of the mind masquerading as an ego self. Esta es la energía de la mente que se está haciéndose pasar por el yo ego. Happiness and sadness, depression, excitation, these are patterns swirling in this movement of the mind. Felicidad, tristeza, alegría, todo esto son patrones en el torbellino del movimiento de la mente. So, this is very subtle. When you feel heavy and dull, Entonces esto es muy, muy sutil. Cuando tú te sientas pesado y opaco, this is appearance manifesting in the mind. Something is arising. esto es apariencia que se manifiesta en la mente. Algo está surgiendo. It is not me. No, no es yo, no soy yo. There is no self. No hay un yo. But then the thought arises, I feel depressed, or I can't meditate, or I'm so heavy today. Pero luego surge el pensamiento, estoy deprimido, o me siento pesado hoy, o no puedo meditar. This thought is inserted again as a kind of bridge or glue, so that instead of being relaxed and open as the revealing space of the mind, your sense of presence becomes the identified ego as the feeling tone. Entonces este pensamiento está tan insertado que en vez de ser esa espaciosidad, te fundes con él y entonces la sensación de ser tu yo ego se convierte en el ánimo presente. And similar when he says calm without being tightly focused, Y lo mismo dice, reposado, sin una focalización forzada, the mind itself is always calm. la mente en sí siempre está reposada. It's not touched by anything. No es tocada por nada. The mind has no basis for disturbance. La mente no tiene ninguna base para ser perturbada. So if you are making yourself calm, Entonces, si tú estás haciendo que esté reposada, you're trying too hard. lo estás intentando con demasiada fuerza. This is contrived and artificial, Esto es artificial, es una fabricación, which means that you're still wrapped in this eggshell of ego identity. que implica que tú todavía estás envuelto en esta identidad del yo ego. So if you're practicing on your own and you have some time, you can go back to praying and then do the dissolving again and open and let go and trust. Y entonces, si estás practicando por ti mismo y tienes un poco de tiempo, pues vuelve a la parte de orar y a disolver y a dejar ir y a confiar. Or you can do the quite
Guru Yoga, or you can just relax in the out breath. O puedes hacer el yoga del gurú de la A, o bien simplemente relajarte en la exhalación. The key thing is don't try to change it or improve it. La cuestión clave es no intentes cambiarlo ni mejorarlo. Because otherwise you are stuck inside this paradigm of duality. Porque si no, estás atrapado en el paradigma de la dualidad. Something is wrong, I have to act to make it better. Algo está mal y tengo que actuar para mejorarlo. Subject, verb, object. Sujeto, verbo, objeto. This is called samsara. Esto se llama samsara. So that is very tempting to do because you know how to do that. Bueno, pues eso es algo muy tentador para hacerlo, pero porque tú tiendes a hacer eso. But he's saying, relax and release and do nothing. Y lo que dice es, relájate, suelta y no hagas nada. It is fine. Está bien. It may not feel fine, Puede que no parezca bien, but the feeling is vanishing. pero ese sentimiento se está desvaneciendo. Don't trust the feeling. It doesn't tell the truth of the mind. Don't trust the thought. It doesn't tell the truth of the mind. No confíes en el sentimiento, no te cuenta la verdad de la mente. No confíes en el pensamiento, no te cuenta la verdad de la mente. Feelings tell the truth about feelings. Thoughts tell the truth about thoughts. Los sentimientos nos cuentan la verdad de los sentimientos y los pensamientos no cuentan la verdad de los pensamientos. The mind is not a feeling or a thought. La mente no es un sentimiento o un pensamiento. He says, without striving, remain tranquil. Dice, si no hagas nada, reposa en calma. It means essentially, if you don't strive, you will be tranquil. Es decir, si no luchas por hacer algo, si no haces nada, vas a estar en calma. Without grasping, stay loose. Sin apegos, permanece libre. If you don't grasp, you will be loose. Si no tienes apegos, vas a permanecer libre. So, essentially, this is the question of the mind as energy. Esencialmente, esto es una cuestión de la mente como energía. Which is why things like yantra yoga are useful, or in particular breathing and doing some kumbhaka when you can. Es por lo que en particular cosas como yantra yoga son útiles o respiración, como hacer kumbhaka cuando se pueda. Because on an outer level, tension in the body. Porque en un nivel externo, la tensión en el cuerpo affects not just the breathing through the diaphragm, no solo afecta a la respiración a través del diafragma, but the softness and the suppleness of these energy pathways in the body. sino que suaviza los caminos energéticos dentro del cuerpo. And when there is a built-up charge or vibration, it becomes a kind of impulse into activity. Y cuando hay una vibración construida dentro de una carga energética construida dentro del cuerpo, pues eso se convierte en una tendencia hacia la actividad. If you want children to go to sleep, you shouldn't give them something with a lot of sugar in it. Si quieres que los niños vayan a dormir, pues no deberías darle algo antes para comer con mucho azúcar. They get a kind of sugar rush and they start running around. Les da como un subidón de azúcar y empiezan a correr por todos lados. So in the same way, tension that we've been holding on for a very long time in many previous lives has to be allowed to vibrate, but not be allowed to take us over. Del mismo modo, la tensión que ha estado vibrando en nosotros durante muchas vidas debería pues dejarse vibrarse, pero no permitir que nos sobrecoja. Whatever is arising is empty. Cualquier cosa que surge está vacía. My awareness is empty and open and relaxed. Mi presencia es abierta, vacía y relajada.
I don't need anything. No necesito nada. You have a nice dinner. Tienes una cena agradable. You had enough. ¿Tuviste suficiente? You don't want anything more. No quieres nada más. Well, we have this little chocolate souffle. It's very light and delicious. Pero mira, oye, tenemos este soufflé de chocolate, es muy ligero, ¿eh? y delicioso. Oh, well, perhaps I'll just try it. Bueno, voy a probarlo un poco, quizás. So this is how we are when we meditate. Relaxed, open, but a little curious. Y así es como meditamos, relajados, abiertos, pero vaya, un poco curiosos. This curiosity is it's not necessarily a cognitive arousal. Y esta curiosidad no implica necesariamente una implicación cognitiva, But it's a kind of readiness for action. es una especie de estar listo para la acción. So as you think of all the messages you got from your parents to be careful, watch what you're doing. Si tú piensas en todos los mensajes que te dieron tus padres de ten cuidado con lo que haces, ten cuidado. Check your school bag. Have you got the books you need for today? Comprueba tu mochila de la escuela. ¿Llevas todos los libros que necesitas hoy? So these messages are always, oh, maybe it's wrong, maybe it's wrong. Y estos mensajes son los que te dicen, quizás esté mal, quizás esté mal. So this fearfulness of making mistakes, of being judged by others, of getting in a mess, all of this we have to let flow out of ourselves. Entonces, todo este miedo de ser juzgado por los demás, de cometer errores, de equivocarse, pues todo esto tenemos que soltarlo, que dejarlo ir. The ego complex is a kind of like a little whirlwind or a little whirling thick turn in the sea sometimes, a current that goes into a spiral and that could suck you in. Y el ego es como una especie de torbellino de viento o como un remolino dentro del agua que a veces se forma en el mar y que te tira hacia adentro. The mind will not be touched by any of these energetic movements. La mente no va a ser tocada por ninguno de estos movimientos energéticos. But our ego self is always eager to be involved. Pero nuestro yo ego siempre está deseando verse involucrado. So again and again, when you find yourself getting caught up in turbulence, Entonces, una y otra vez, cuando tú te encuentras a ti mismo atrapado en la turbulencia, you have to recenter yourself in openness. tienes que recentrarte otra vez en la apertura. Don't try to do this by struggling, it won't work. No intentes hacer esto a base de luchar, de esforzarte, esto no va a funcionar. Maybe stand up, do some movement just to stretch and release and shift your breathing, and then sit again and do the Guru Yoga of the White R. Quizá levántate y haz quizá algo de estiramiento, de movimiento para soltar y liberar y luego vuelve a sentarte y haz el yoga del gurú de la A blanca. Maintain clarity free of dullness, sharpness free of obscuration. Sin opacidad, mantén la mente clara, abierta. So I hope you have the sense of this now. To maintain clarity free of dullness, Yo espero que tengas la sensación de todo esto, mantener la lucidez libre de embotamiento. don't enter into dullness. No entres en esa opacidad. Dullness is a subtle object, and when you are in the dullness, you are the subtle subject. Opacidad es un sujeto muy sutil y cuando tú entras en ella, tú eres esa opacidad sutil. So
if you find yourself in dullness or in obscuration, Entonces, si tú te encuentras a ti mismo embotado con esa opacidad o con oscurecimientos, you just have to wait. solo tienes que esperar. Don't do anything. No hagas nada. But I don't like it. I don't want to be like this. Pero no me gusta, yo no quiero ser así. This is what is dangerous. Esto es lo peligroso. Because this feeling says, mobilize, do something, make a difference. Porque este sentimiento te dice, movilízate, haz algo, tienes que marcar la diferencia. And then you will be back in subject-object duality. Y entonces te pones de nuevo vuelta a la dualidad sujeto-objeto. There's nothing to be done. No hay nada que haya que hacer. The ego hates this. El ego odia esto. So you have to know this, examine yourself. Each of us will have our own energetic patterns, our particular vulnerabilities to fear, anxiety, irritation, frustration, and so on. Entonces cada uno tiene que conocerlo y experimentarlo, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias ansiedades, vulnerabilidades, puntos de temor y todo eso, etc. And when irritation and so on arise, they seem to have a referent. They're saying, I am a sign about something else. You need to do something. I'm like a red light flashing. Act, act. Y cuando surge una irritación, parecen el signo de que tienes que actuar, que hay una referencia a algo. Es decir, como si fuese una luz roja que te dice, actúa, actúa. We read them as a sign of something, pointing in a particular direction. Los leemos como una señal hacia algo que nos conduce a algo. So when we looked at the development of ignorance, we saw this level of the ignorance of the identification of everything, the application of signs to bring specific meaning. Entonces, cuando hablamos sobre la ignorancia, hablamos sobre este nivel, la aplicación de signos que nos proporcionan significado a las cosas. This must mean something. Esto debe significar algo. It will mean something if you believe in it and fall in it. Significará algo si tú te lo crees y caes en ello. If you don't do anything, it's just the play of emptiness, like patterns of clouds in the sky. Si tú no te lo crees, se va a disolver en la vacuidad, como las nubes en el cielo. Okay, so we take a break now. If we could take a break for 20 minutes and come back at 1:45, that would be very good. Vale, pues nos vamos a tomar un descanso y si podemos volver dentro de 20 minutos a las -15, pues esto estaría muy bien. Good. See Vale. you then. Os veo entonces.